Muy buenos días tengan todos ustedes. Que el amor de Cristo habite en sus corazones en toda su extensión. Le pedimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos dé esa gracia que necesitamos para hacer su santa y su divina voluntad. Vamos a reflexionar sobre el Evangelio del día de hoy, el Evangelio de San Lucas. Pues hoy es una fiesta importante dentro de la iglesia, la fiesta de San Juan Bautista. Dice, por aquel tiempo le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías, como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles, no, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla, escribió Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados en ese momento. A Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se presentaban impresionados. ¿Qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba sobre él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Bueno, este evangelio nos narra cómo el nacimiento de Juan el Bautista y cómo es que va a ser presentado al templo, como era la costumbre del pueblo de Israel. Y nos dice que la mamá Isabel dice que se va a llamar Juan, que significa fiel a Dios. Y cuando sabemos que el papá Zacarías es privado del habla durante todo el embarazo, porque el ángel Gabriel lo visita y le dice lo que va a hacer el Señor, la obra que va a hacer en ellos, en la esposa Isabel y en él, ancianos que no tenían la gracia de la fertilidad y al no tenerla, ustedes saben que la sociedad en el pueblo hebreo los consideraba a ella como una mujer poco afortunada por Dios. Entonces llega el Señor y habla con Zacarías cuando él está en su ejercicio de sacerdote, porque Zacarías es un sacerdote en los tiempos del nacimiento de Jesús y antes de Jesús y después de Jesús. El pueblo hebreo, los sacerdotes eran casados, se practicaba algunos el celibato, pero la mayoría eran como norma, eran casados. Entonces él estaba en su ejercicio y dice que cuando está haciendo la oración y el incienso, entonces se le traba la voz y entra en un éxtasis y el Señor le manifiesta que su esposa va a quedar embarazada, y entonces él pone en entredicho la palabra de Dios. Dice, a ver, explícame cómo es esto si humanamente yo no puedo, y mi esposa es una anciana. Entonces le dice el ángel que el poder del Espíritu Santo es más grande que la ancianidad y que la infertilidad de alguien. Pero le dice, por haber dudado, no vas a poder hablar. Y lo priva de la gloria de Dios, de glorificarlo. Acuérdense que es muy importante la glorificación. Nosotros que tenemos las palabras, ¿cómo es eso que no glorificamos a Dios? Si los pajarillos la glorifican, entonces nosotros tenemos que glorificar a Dios todos los días. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por el sol. Tanta gente tiene tanto sol todos los días y ni siquiera se lo da porque lo merezco. Ni siquiera ponemos atención a las cosas de este mundo, ¿verdad? Que nos da Dios para poder ver cómo Él obra en nosotros. Entonces,
al momento de llevar a este niño, Juan, al, al templo para ser consagrado, para introducirlo en la vida de la religión hebrea, pues se le suelta la lengua a él, y entonces hay un hermoso, el cántico de Zacarías, que está en el capítulo 2. Léanlo, es hermoso la recitación, que es que en la liturgia de las horas que hacemos todos los días, en la mañana y en la tarde, las laudes tienen su oración hermosa, que se llama el cántico de Zacarías. Bueno, pues Juan el Bautista es el profeta que cierra la historia del Antiguo Testamento y abre la historia del Nuevo Testamento. Se llama, es el precursor. Juan el Bautista termina como todos los profetas del Antiguo Testamento, casi todos: muerte a espada. ¿Por qué? Porque simplemente inquietaba la palabra de Dios en la voz de estos hombres, inquietaba al pueblo, inquietaba al Estado, en este caso, que es asesinado él por Herodes. Pero lo más importante de Juan el Bautista es su vocación innata. Él es consagrado desde antes de que naciera, y nosotros también somos consagrados. Y la iglesia lo hace tan visible para que no haya ninguna duda en el bautizo, donde verdaderamente nosotros recibimos la vocación de ser cristianos. Y el ticket, el pasaje para la eternidad, es algo que nosotros tenemos que, ya somos nosotros herederos del reino de Dios, pero nos falta vivir el reino de Dios en la tierra para que sea en la plenitud después de que el Señor nos llame. Entonces Juan el Bautista es un hombre que no tiene ningún empacho en señalar lo que está mal. Y está mal para las autoridades, lo dice claramente. Y está mal para las autoridades religiosas, autoridades civiles y religiosas, les dice todo lo que esté mal. Y les se preparen el camino del Señor. Yo soy preparador nada más. Yo no soy el Mesías, yo no soy el libertador de nadie. Yo solamente soy precursor. Dice, yo solamente he venido a preparar el camino del Señor. Vino atrás de mí que yo no merezco ni siquiera a desatarle la correa de sus sandalias. Es un hombre profundamente humilde, profundamente obediente y profundamente sincero, que son parte de las tres cosas que necesitamos, por ejemplo, cuando vamos a hacer una buena confesión, ¿verdad? Ser sinceros porque Dios nos está viendo, ser fieles a esa realidad, porque si no podemos nosotros ser fieles a la realidad de que necesitamos la misericordia de Dios, ¿cómo vamos a cambiar? Entonces Juan el Bautista nos ayuda a nosotros a tener nuestros ojos puestos en que nosotros tenemos una vocación, y esa vocación hay que llevarla a sus últimas consecuencias, y él la llevó a sus últimas consecuencias. Juan el Bautista termina su misión de preparar el camino del Señor, y después emerge la figura de Jesucristo nuestro Señor. La pregunta para ti y para mí: ¿tú crees que en la forma de que tú hablas, en la forma en que tú piensas y en la forma en que tú vives y actúas, Cristo está presente? ¿En qué dimensión? ¿En qué dimensión? ¿En una dimensión pasiva o una dimensión activa? Como dice San Pablo, ¿verdad? Hay que medir nuestra fe por la anchura, la capacidad de amar, de perdonar; por la altura, la capacidad de la fe que nosotros tenemos en que toda la obra que nosotros hacemos, todo lo que hacemos es para el nombre de Dios. Y la profundidad, es decir, el deseo constante de descubrir más y más y más a Dios en nuestra vida, y obviamente como consecuencia en nuestro prójimo. Pues que Juan el Bautista nos ayude y nos inspire
a reconocer que todos nosotros somos una vocación. Nosotros como católicos, terminando, no nos bautizamos regularmente de adultos ni de jóvenes, regularmente en la infancia. Y hay gente que pregunta que por qué, si Jesús fue bautizado a la edad de 30 años o 30, 31, 32, los años que fueron de vida de Jesús. Jesús es bautizado 3 años antes, cuando inicia su ministerio. ¿Y que por qué nosotros no nos bautizamos? Bueno, pues claramente Juan el Bautista en la Biblia nos dice, en el Evangelio de San Marcos, dice claramente que él bautiza para perdonar pecados y para preparar un alma. Pero se viene otro atrás de mí que los bautizará con el fuego del Espíritu Santo. Eso nunca lo debemos de perder. Nosotros no nos podemos bautizar de adultos porque no somos seguidores de Juan el Bautista. Nosotros somos discípulos de Jesús. Entonces nos bautizamos porque el Espíritu Santo es un don de Dios. Y el hombre no tiene ninguna autoridad ni ningún derecho para privar a una criatura de la gracia de Dios. Es que él no sabe. Ay, mi hermana, mi hermano, tienes 40, 50, 60, no sé qué edad tienes y todavía no lo sabemos. No impidas que la gracia de Dios llegue a la vida de las personas que Él te ha dado para que lo conozcan. Nosotros no conocemos el misterio de Dios totalmente. Nos da pequeñas pesquisas, pequeñas probadas. Entonces, somos seguidores de Jesús y el Evangelio de Jesús de San Mateo capítulo 28 dice, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A todas las naciones, no dice que da ni nada. En el Evangelio de San Juan, capítulo 3, dice, el que no se bautice de nuevo de lo alto, no va a poder entrar al reino de los cielos. Tampoco dice la edad. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, el que cree y se bautice se salvará. Obviamente este Evangelio tiene una característica. Está dedicada a hablar a la gente adulta, a los judíos que vivían en Roma para convertirlos al cristianismo. En los Hechos de los Apóstoles nosotros vemos muchos pasajes donde se bautizaba toda la familia. Entonces nosotros como católicos tenemos esa tradición, pero esa tradición tiene una razón. No nada más es una tradición sin razón y sin sustento bíblico. Entonces, la palabra de Dios es incluyente, no excluyente. Pues que la palabra de Dios, en la voz de Juan el Bautista, el gran profeta del Señor, el precursor del Señor Jesús, nos dé la fortaleza para proclamar su palabra a tiempo y destiempo. Que el Señor esté con ustedes y que el Señor Todopoderoso les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.